Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un placer hoy que estamos hablando. Ya tuvimos una previa acá hablando, chusmeando un poco la parte monárquica que al doctor le encanta. Bueno, hoy el equipo de comunicación y derecho en el mundo, hoy estamos desde Inglaterra. Lo estamos invitando a una entrevista acá en Argentina, son las 17:11, él muy puntual, ingresamos todos a las 5, estuvimos hablando. Hoy vamos a entrevistar al doctor León Fernando del Canto, el primer abogado español admitido como barrister en Inglaterra, fundó el Bufet del Canto en Londres, regulado por el bar, bueno, en 2006. Desde sus oficinas, está, bueno, en Londres, trabaja con un equipo multidisciplinar, como está ocurriendo con todos queridos amigos, que vamos haciendo todo. El abogado ya no es ese abogado que está solo, sus estudios están en Londres, en Dublín, en Doha, en Bogotá, recién estábamos hablando justamente de su señora, que es de Colombia, bueno, de México, Madrid, Barcelona. Bueno, escritor, apasionado de la literatura y la filosofía, ha publicado varios libros, además de contribuir habitualmente con sus columnas en El País, Público, el Diario 16, HubSpot, por ahí lo estoy diciendo mal, Confi Legal, The Time, y entre otros medios. Su obra, su gran pasión es el lenguaje audiovisual y el diálogo intercultural. Bueno, un escritor, un disertante nacional e internacional, y bueno, un gran monárquico, no, mentira, eso es un chiste que estábamos haciendo acá, que casi Sin siempre vemos, ofensa. como dice él, soy español y estoy en Inglaterra, me persigue la monarquía, y algo que yo no estoy muy contenta. Y bueno, la entrevista, ¿quién la va a hacer? La doctora Daniela Villar, la gran doctora Daniela Villar, que ya, Dani, ya, ¿cuántos países? Es impresionante, sos una genia. Hasta vamos ahora a un sacerdote que la semana que viene o la otra que vamos a entrevistarlo, un sacerdote que era abogado y dijo, no, soy tan bueno como abogado que ahora quiero ser sacerdote. Así que, vieron que siempre piensan mal de nosotros, no, somos tan buenos que podemos ser sacerdotes. Así que gracias a todos y a todas los que están por Facebook Live. Y bueno, Dani, la entrevista, la verdad que gracias Fernando, gracias por estar. Hacemos estos chistes, pero bueno, un poco para distender un poco, y la verdad que gracias por darnos tu tiempo. ¿Qué hora es allá en Inglaterra? Son las 9:15 de la Ah, noche, que en perfecto, un viernes no es gracias. muy problemático. Gracias Gracias, a mil vosotras. gracias, gracias de corazón. Y bueno, la dejamos a Daniela, que tiene unas preguntas, me dijo terribles. Vamos, Dani, no seas tan terrible, ¿eh? Buenas tardes y buenas noches para todos. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Gracias, doctor, por acompañarnos en este horario que por la diferencia que tenemos es un poquito tarde para usted, así que le agradecemos que haya tenido esta atención con nosotros. Gracias a vosotras. Es un placer estar aquí. Además, ya hemos tenido los preliminares muy divertidos, así que empezamos con la parte oficial. Sí, estuvimos charlando un poco en la previa y queremos compartir con ustedes todo lo que tiene para contarnos el doctor, que como lo presentaba la doctora Andrea Sosa, es de nacionalidad española, pero ejerce la profesión de abogado en Inglaterra, entre otros países que ya nos va a contar también. Así que queríamos saber un poquito la historia, de cómo decidió ser abogado, sus estudios en España y cómo luego el destino lo llevó, en este caso, a Londres. Pues mira, o sea, el tema de querer ser abogado, yo creo que fue un poco una decisión de familia más que mía. A mí me interesaba la filosofía, pero acabé siendo abogado, ¿no? Había que ser práctico. Entonces, Nosotros bueno, tenemos, decidí... hay un dicho, perdón Fernando que te interrumpa, hay un dicho que dice, ¿serás Bueno, lo que debas ser o serás abogado? ¿Viste? Ese sí, es el algo dicho. así. Bueno, aquí tenemos dichos peores, pero voy a obviarlo. Pero sí, bueno, me hice abogado y mi padre era abogado, entonces no tenía otra opción, ¿no? O eres abogado, ¿no? Pero realmente no me apasionaba excesivamente
repetir la historia y trabajar como abogado en España. En aquel entonces viajar a Inglaterra era fácil porque Inglaterra era parte de la Unión Europea, con lo cual decidí hacer mis estudios de posgrado en Inglaterra. Fui para allí para hacer un máster de propiedad intelectual y ya me quedé aquí. Esto es en el año 98. Y me especialicé no en propiedad intelectual, sino en fiscal, en tributario. Empecé a trabajar para una de las grandes firmas, KPMG, después Deloitte, y finalmente pues terminé aterrizando en el Bar Council, que bueno, tiene esa connotación gracias a nuestro idioma, ¿no? Aquí tenemos dos profesiones, la profesión de barrister y la profesión de solicitor, y de esa forma se divide la abogacía o la práctica de la abogacía. ¿En qué consistiría cada una de esas dos, digamos, especialidades o dos formas de ejercer la abogacía? Hay muchas formas de explicarla y cada persona la va a explicar de una forma, sobre todo en una jurisdicción de derecho civil. Para mí, la gran diferencia es que el solicitor es el que tiene la relación con el cliente, con el caso en sí, o sea, es el que realmente establece el supuesto de hecho, el que realmente conoce la situación y plantea el asunto litigioso, es el que controla también la parte del litigio procesal, el que está atento a las fechas, a las formalidades del proceso, mientras que el barrister lo que hace es trabaja más los fundamentos de derecho, es decir, las complejidades jurídicas del caso. Entonces es por eso que normalmente los barristers actuamos en instancias superiores, donde pues similar a la casación en nuestros países, trabajamos muchísimo más el fundamento de derecho. O sea, nuestro trabajo es más parecido, yo diría, es una mezcla de profesor universitario y orador, ¿no? O sea, tienes esas dos funciones, pasan mucho tiempo trabajando con los textos, con la jurisprudencia, con la legislación, argumentando, articulando, y obviamente cuando te toca estar en sala, pues eres el que hace la defensa jurídica del caso. El solicitor es el que lleva, el conductor, digamos, de la litigación y el que litiga en las instancias inferiores. En términos de números, creo que hay unos 300.000 solicitors en Inglaterra y Gales, y barristers hay unos 12.000 o 13.000, o sea, una diferencia grande de número porque es una profesión o sea, muy minoritaria. Claro. Los barristers viven o trabajamos en la zona central de Londres, la zona del Temple, la zona de la Corte Suprema, una zona muy antigua, o sea, todo muy distinto, ¿no? de lo que son las multinacionales del derecho, y, o sea, todo un poquito bastante más antiguo y tradicional, ¿no? Es muy interesante porque nosotros no lo tenemos tan así, tan específicamente dividido digamos, en la práctica. Puede suceder algo por el estilo, pero no está tan concreto y a la vista, ¿no es cierto? Entiendo que el solicitor es el que está más en el trabajo de campo, y el barrister es el que está, digamos, en la parte de estudio, creación, análisis, que es más profundo. O especialización, quizás, ¿no? Lo que caracteriza al barrister es la especialización. Te vas especializando en un área y bueno, pues vas muy profundo en ese área, ¿no? Y bueno, los barristers, digamos, los King Counsel ahora, que ya no es Queen Counsel, son los que realmente crean derecho en este país, en el sentido de que son la gente que avanza nuevas ideas ya no se crea derecho como se solía crear hace a lo mejor décadas, ¿no? Pero siguen siendo los que avanzan las ideas más novedosas que después se convierten en jurisprudencia, ¿no? O sea, a nivel jurídico. Sí, porque yo por lo menos tengo entendido, y usted me lo corroborará, que el derecho anglosajón se basa mucho más en lo que es la jurisprudencia, que en la teoría, digamos, en los códigos, como se basa nuestro derecho.
que la jurisprudencia hace derecho de forma más fundamental. Ha sido así tradicionalmente porque la actividad judicial y la actividad parlamentaria obedecía o sea, la actividad de la creación de leyes y la actividad judicial obedecía a realidades distintas. Hay que tener en cuenta también que vamos a hablar de Inglaterra, o sea, no del Reino Unido, ¿no? Aquí no ha habido una revolución burguesa. O sea, no ha habido una revolución burguesa, digamos, dramática, como la que hubo en Francia, por ejemplo, o en otros países, ¿no? O sea, la destitución de la monarquía ha implicado que haya una continuidad de siglos, de una forma de ejercer y de entender la justicia. Entonces, ha sido siempre un poder bastante independiente, sigue siendo un poder bastante independiente y supremo en ese sentido, en el sentido de la creación de derecho. Entonces, la interpretación que se hace en los tribunales de la ley y de la propia realidad, ¿no? Más allá de la ley, o sea, a la hora de juzgar el caso, es lo que caracteriza quizás al sistema inglés y obviamente a toda la órbita anglosajona, pero especialmente Inglaterra, sigue siendo muy poderoso. Jurisprudencia que no hay que confundir con jurisprudence, que aunque suenan igual, jurisprudence es más filosofía del derecho en inglés. Entonces, digo porque es curioso jugar con estas palabras, ¿no? Porque hablamos, no es tan teórico, pero sí, o sea, los principios del derecho que se aplican en la interpretación de los casos están basados o fundamentados en una tradición y en un concepto de justicia muy particular. O sea, con una escala de valores y con un concepto, digamos, de la sociedad y de lo que es correcto, ¿no? Muy liberal, obviamente menos socialdemócrata, ¿no? que lo que está ocurriendo en Europa o en Latinoamérica, ¿no? En ese sentido. O sea, hay obviamente un sesgo político, ¿no? También en la forma de hacer justicia en Gran Bretaña o en Inglaterra en particular. Y que por la similitud de la palabra, especialmente para el hispanoparlante, se puede dar esta confusión, así que muy buena. Se da mucho, sí, se da mucho. En nuestras entrevistas le cuento que entrevistamos a un abogado en China, y nos contaba que en China solo pueden ejercer abogados de nacionalidad china. Por lo visto en Inglaterra, al menos españoles, pueden ejercer. Cuéntenos cómo se desarrolla el ejercicio de un abogado que es extranjero, si es necesario la matriculación para poder ejercer la profesión, si es optativa, cómo es el ejercicio, digamos, mundano del Sí, abogado. la regulación, ¿verdad? Sí. En realidad, el ejercicio de la abogacía en este país es bastante, o sea, está regulado, altamente regulado, pero está bastante liberalizado a la vez. Es decir, un abogado extranjero o una abogada extranjera llega a este país con el título o la cualificación de su propio país y desde el minuto uno puede comenzar a dar asesoría jurídica en el derecho de su país dentro de Inglaterra. O sea, está totalmente liberalizado en ese sentido. Es decir, cualquiera pues, puede poner su placa, ¿no? Abogada argentina, abogado español, y abres tu despacho, pero solo puedes asesorar en derecho español o aquel otro derecho que conozcas. Esto es muy, muy amplio el concepto, pero tu profesión no va a estar regulada, no vas a tener un seguro de responsabilidad profesional. Te puedes colegiar como abogado extranjero, como solicitor o barrister, o sea, foreign lawyer, que ahora mismo está en redefinición lo que es la matriculación en los colegios con esa cualificación, que es muy interesante, o sea, porque te da un cierto acceso a la profesión y te permite empezar a practicar con abogados de esta jurisdicción y aprender un poco el sistema, ¿no? Aquí todo se basa mucho, mucho y cada vez más una vez que nos hemos separado, digamos, de la Unión Europea, donde todo está más basado en el sistema académico, ¿no? De aprendizaje con másters. Aquí todo es práctica. O sea, la práctica es la madre realmente de la profesión y es lo que ha caracterizado todas las profesiones en Inglaterra en general. Entonces, el abogado extranjero, digamos, que quiere cualificar o quiere ir a corte, tendrá que pasar y esto te va a parecer interesante, las siete materias, entre 6 y 8 materias realmente de derecho inglés, las materias básicas de derecho inglés, que se estudian en un año.
O sea, la carrera realmente, o sea, aquí, por ejemplo, tradicionalmente los barristers venían de otras carreras, venían de teología, filosofía, historia, incluso ciencia, química, y hacían un curso de conversión, o sea, estudiaban las 7 materias en un año. Se pueden preparar esas materias en un año porque realmente el derecho sustantivo o el derecho positivo no es lo importante. Claro. A diferencia de nuestro concepto más basado en la academia y en la tradición, digamos, universitaria, donde el derecho lo enseñan profesores universitarios, donde saber derecho es básicamente ser un profesor universitario. Aquí no, aquí el derecho se aprende, te familiarizas obviamente con los códigos, con el acceso, digamos, a la legislación, pero después viene la aplicación en la práctica, lo que es la abogacía en sí o la litigación, y ese es el entrenamiento que llevas durante años, ¿no? Empiezas desde un nivel más junior y vas poco a poco progresando o avanzando, ¿no?, en tu especialidad, hasta que alcanzas cierta maestría, que suele ser entre 7 y 10 años de práctica. Y una vez que uno se gradúa como abogado, ¿necesita para colegiarse rendir algún examen extra o directamente se colegia? Sí. Sí, depende de, o sea, el solicitor, por ejemplo, que también se acaba de cambiar ahora el acceso a la profesión, curiosamente ahora, de hecho, el examen es bastante directo, puede acceder cualquiera desde cualquier licenciatura y vas a estudiar las materias, o sea, el derecho positivo en ese examen, te examinan. O sea, hay un examen que está dividido en dos partes, ¿no? Por una parte, elementos, digamos, de derecho positivo y por otra parte, elementos de la práctica, contabilidad, ética, o sea, una serie de temas que tienes que conocer para la práctica de la profesión, como solicitor. Y como barrister hay un curso de un año, que es un curso siempre lo han llamado la parte vocacional, pero es un curso donde realmente se insiste mucho en lo que es la abogacía, o sea, lo que es el arte, digamos, de defender argumentos como barrister. Esa parte es la parte más importante, no la oralidad, la hora de construir una opinión, todo este tipo de cosas es lo que más se enseña en la práctica. Y tienes que pasar examen, sí, tienes que pasar un examen, obviamente. Una vez que te llaman al bar o que te conviertes en solicitor, tienes que pasar también un entrenamiento práctico, que ahora mismo es de un año, ha habido momentos que era de 2 años, ahora es de un año en las dos profesiones. No estoy seguro si de solicitor son ahora 2 años otra vez, pero requieres esa experiencia práctica antes de tener tu pleno certificado. Y a partir de ahí empiezas a desarrollar, digamos, tu práctica, pero se cuentan mucho los años de práctica. O sea, hasta que no llega realmente 7 años, entre 7 y 10 años, no se considera uno maduro, digamos, profesionalmente, ¿no? Para poder defender o liderar, ¿no?, el caso. Claro, y en cuanto a los solicitors, por ejemplo, que es el trabajo diario, entiendo yo, del abogado en el proceso, el sistema judicial se encuentra, me imagino, doy por descontado, pero de todas maneras lo pregunto, ¿se encuentra totalmente digitalizado? Porque nosotros tenemos un sistema que era mixto y con la pandemia, el COVID, se digitalizó casi íntegramente. Ustedes ya lo tenían digitalizado, me imagino, totalmente, pensando que son un país del primer mundo, ¿no es cierto?, como los vemos nosotros desde Sudamérica. Y en cuanto a la oralidad del proceso, o si es mayormente escrito, ¿qué nos puede contar? Hay varias preguntas, ¿no? El tema de la digitalización, aquí como en Pekín, es una cuestión, digamos, ¿cómo te diría? O sea, la realidad es que la gente no se hace, o sea, sigue existiendo o sea, se digitaliza, digamos, el material, las presentaciones, todo está digitalizado, pero en la práctica, o sea, te digo, por ejemplo, hace 3 semanas, ¿no?, que estábamos en un tema de apelación donde el magistrado pide la carpeta en papel, o sea, porque dice que se pierde o se lía buscando las páginas a nivel digital. O sea, la realidad es que la gran mayoría vamos todavía con los expedientes escritos. En mi despacho yo tengo casi todo escrito. Es decir,
existe la digitalización de todo el proceso, ¿no? Y está todo digitalizado, pero en la práctica seguimos trabajando bastante con papel. En cuanto a la oralidad, depende del procedimiento. Hay procedimientos que son eminentemente escritos, donde tienes una fase oral bastante limitada, y hay algunos que son muy, o sea, donde la oralidad es todo, ¿no? O sea, la examinación de testigos y el debate, ¿no? Digamos. Nos pasa que en relación a los testigos, a las audiencias testimoniales, hay algunos juzgados que toman las audiencias por Zoom, no sé cómo lo hacen ustedes, y otras son mixtas. O sea, el testigo va al tribunal, donde está el audiencista que toma la audiencia, y los abogados se encuentran cada uno en su estudio jurídico, conectados mediante Zoom, como también las partes. ¿Ustedes tienen un sistema unificado para todos o como es acá, cada juzgado elige la modalidad que le parece más conveniente? O sea, como en todo el mundo, cuando hemos estado bajo la tiranía, digamos, del COVID, no nos ha quedado más remedio, ¿no?, que hacer las cosas de forma virtual en su gran mayoría, pero aún así hay cierta soberanía, ¿no?, en la sala, y el magistrado o el juez a cargo es el que determina, ¿no?, qué parte y cómo se tiene que llevar, teniendo en cuenta también la situación personal y ahora ya de salud, ¿no?, de cada una de las partes, ¿no?, ya sean los letrados o los testigos o sea, ese es un tema bastante discrecional, pero se puede hacer técnicamente, se puede hacer todo digital, técnicamente, o sea, con cámaras y con pero ya te digo, cambia mucho también en qué nivel de jurisdicción estés. O sea, en la Corte Suprema se sigue estilando y se sigue viendo en persona, y obviamente no es igual, ¿no?, hacer una testifical en persona que hacerla por Zoom. O sea, no hay color, ¿no?, sobre todo si lo que tratas de ver es un poco la respuesta inmediata, ¿no?, del testigo y sacar evidencia basado en eso. O sea, no es igual, pero son los Claro. tiempos, ¿no? Y creo que iremos evolucionando más hacia la cámara, ¿no? Pero obviamente perdemos muchísimo en dos planos, ¿no? Que estar ahí viendo realmente lo que está ocurriendo. Y yo creo que tiene sus pros y sus contras, porque así como Sí, perdemos la espontaneidad, perdemos los detalles de ver al testigo, no solo en el lenguaje verbal, sino el lenguaje corporal, que a veces es tan importante correcto. en una audiencia de testigos. Y por otra parte, se nos hace mucho más práctico, más fácil cuando el testigo está en un lugar muy alejado. Entonces tiene sus pros y sus contras. Voy a abusar de su atención, doctor, y por ahí mientras lo presentaba la doctora Andrea Sosa, nos contaba que también ejerce la profesión en Qatar. Así que queremos llevarnos una chapita y que nos cuente un poco cómo es el ejercicio del abogado en Qatar, qué similitudes y qué diferencias se encuentra con Inglaterra. Todas. O sea, la cuestión es que no ejerzo la abogacía en Qatar, porque en Qatar solamente puedes ejercer la abogacía si hablas árabe de forma muy fluida. O sea, yo puedo entender un poquitito, leo algo, pero no tengo obviamente la capacidad ni la habilidad, ¿no? Entonces, lo que es la jurisdicción árabe en sí, o sea, existen varias jurisdicciones simultáneamente en la mayoría de los países árabes, porque el derecho inglés y el derecho francés se aplica, ¿no? En Emiratos, por ejemplo, hay bastante influencia del derecho francés, del Código Napoleónico, y se crean como híbridos, ¿no? Lo ves cada vez más en todo el mundo, ¿no? O sea, ya no existe una distinción tan clara, ¿no?, entre lo que es derecho continental y derecho anglosajón, sobre todo en asuntos mercantiles, que son la mayoría en los que participamos, abogados internacionales, es casi todo derecho anglosajón, ¿no? Pero claro, si el litigio se está discutiendo en árabe, o sea, tu participación o sea, a través de traductores, muy compleja. Allí no existe el concepto de abogado, o sea, muchos abogados, especialmente en el Golfo Pérsico, vienen del ejército directamente. O sea, ni siquiera han estudiado derecho, sino que son gente que están acostumbrados a defender un caso con mucha vehemencia,
y ganan mucho en oralidad, o sea, son muy, muy, muy argumentativos, con mucha fuerza, con mucha... O sea, es un espectáculo realmente, ¿no? Ver a esta gente litigar, ¿no? Pero, pero no hay colegiación, por ejemplo, no existe, o sea, es básicamente tú te cualificas ante una corte en particular y se te dan derechos de audiencia frente a esa corte. Los jueces en casi todo el mundo árabe, la gran mayoría vienen de Egipto, Sudán, o sea, son 2 o 3 países y suelen traer su propia jurisprudencia. O sea, cada juez lleva su atillo de jurisprudencia y aplica las cosas de acuerdo a Sharia, sigue siendo un elemento importante como principio a la hora de interpretación también. En fin, es muy, muy complejo el ejercicio del derecho allí y de la abogacía. Es muy, muy peculiar, especialmente esto que nos cuenta de que provienen de las Fuerzas Armadas. Realmente es muy interesante. Y queremos preguntarle, siempre le preguntamos, acerca de la jubilación del abogado, la pensión del abogado. ¿Cómo es el sistema previsional? Tanto en España y si conoce también cómo es en Qatar, cómo es allí también. Yo en Qatar no lo conozco, en Qatar la gente se jubila muy joven, porque es un país muy rico, ¿no? Y la gente con 40 años, muchos se jubilan, ¿no? Y el Estado se encarga de todo. En España tenemos un sistema doble, o sea, o estás en lo que le llamamos la mutualidad de la abogacía, que es una especie de pensión privada, donde tú contribuyes en lugar de contribuir a la seguridad social, o muchos de nosotros estamos en el sistema de seguridad social, es decir, porque tenemos otros empleos o tenemos negocios, entonces estamos en... Yo no estoy en la mutualidad, por ejemplo, personalmente. En Inglaterra no hay ese sistema, no existe ese sistema. El abogado pues busca su plan de pensiones personal, o sea, no hay una mutualidad como tal, ¿no? Que te cubra, que es la tendencia, yo creo, o sea, en España incluso es la tendencia, aunque muchos compañeros y compañeras piensen de otra forma, la realidad es que cada vez hay más libertad a la hora más libertad y más precariedad también, porque a ver qué contribuyes para tu plan de pensiones, ¿no? Con lo que ganamos muchas veces y con el coste de la vida. O sea, realmente yo la jubilación no lo veo como una opción viable. La gran mayoría de mis compañeros y compañeras igual. Ayer hablaba con una compañera que me decía que ella se ve jubilándose con 75, 80. O sea, así o sea, y es la realidad, ¿no? O sea, esto se está poniendo muy duro en todas partes. Nos pasa lo mismo, decimos que vamos a tener que trabajar hasta el último de nuestros días. Y así le pasa a la mayoría de gente con la que yo he trabajado toda la vida, es decir, o sea, mueren básicamente en el despacho. Es verdad, ¿eh? Es muy triste si no te gusta la profesión, pero si te gusta, y a la gran mayoría, pues yo qué sé, será masoquismo, pero aquí estamos, ¿no? Una vez pasada la crisis de los 40 que a todos les da, ¿no? Y bueno, ¿yo qué hago aquí y tal? Pero ya, si has pasado los 50 con este trabajo, yo creo que ya no lo dejas. O sea, No. no te apetece, ¿no? No. Increíble, Fernando, lo que dice, y que obviamente Daniela lo estaba manifestando recién. Bueno, antes ocurría, a mí me ocurría que yo iba a una audiencia y del otro lado había un abogado muy mayor, que ponerle que ahora será la edad que yo tengo, en ese momento decía, esta pobre persona que mayor que es, que tiene que seguir trabajando, y es verdad lo que él dice, se morían en la audiencia, no digo ni siquiera 80 años, pero se morían en la audiencia. Mira, por eso te voy a contar una historia de un caso. Yo tendría 30 y tantos años y había un abogado español aquí en Londres que muy mayor, tendría ya el hombre 80, casi 82 años, una cosa así, ¿no? Seguía trabajando, iba fatal, o sea, iba con las muletas al trabajo y tal. Y un día me dice, mira, yo voy a morir aquí, encima de esta mesa, me decía. Y digo, ¿pero qué es lo que te motiva a ti a seguir trabajando así? Y me decía, mira, yo cuando me levanto por la mañana y pienso que voy a trabajar, me entra una mala leche. Esa mala leche quiere decir el enfado que le... Y ese enfado es lo que me mantiene vivo.
que obviamente tú sabes que los españoles pues somos así, ¿no? Muy, muy enfadosos, ¿no? Pero este hombre, la verdad, a mí me dio tanta pena, ¿no? Digo, Dios Pero me qué libre, lindo, ¿no? porque qué persona feliz que era muy feliz en su vida. Nosotros Enfado. acá, la caja de abogados, le terminamos diciendo la caja de las viudas, porque nadie, ahora hay un montón de abogadas, pero bueno, antes se decía de que nadie se jubilaba, terminaban muriendo y la caja, o sea, solamente quedaban, eran todas pensionadas, mujeres, y por eso le decían la caja de las viudas. Pobre, la verdad No que es sabía. triste, pero tenemos que hacer un chiste porque si no, ya estamos todos grandes. Si no vamos a poner serio con esto. Y yo que tenía tantas preguntas de la reina para hacerte a vos, y qué Así que a la lujo, que quiera. y qué A un lujo, qué lujo. monárquico como yo, renegado. Y qué lujo ese rey, qué lujo. A ese, viste, él quería no jubilar, él quería nunca trabajar. Y a los 73 años le dijo, vas a tener que trabajar a partir de ahora. Ese chico tiene problemas, me parece, ¿no? Yo lo veo y realmente, total, no va a estar viendo esto Carlos, porque Carlos no debe ver nada, así que podemos hablar tranquilamente. Su español no creo que sea tan bueno, uno, y dos, a él le cogió de sorpresa, le decía eso a la primera ministra, ¿no? Dice, estaba temiendo este momento. A diferencia de su madre, será un reinado corto. Totalmente. Yo creo que todos Seguro. estamos esperando a William, ¿no? Todos lo estamos esperando a él. No sé. Sí, Bueno, vos sí. no, porque A ya ver sé qué que no pasa. sos monárquico, no sos monárquico. Bueno, pero son esas cosas que están por encima de uno, ¿no? O sea, me tocan dos países monárquicos, no sin quererlo. Ahí voy. Y hablando de eso, mirá que soy chusma, que a mí me encanta. La veo ahí a Viviana Carrizo, a la doctora Viviana Carrizo, que ya quiere hablar también de la monarquía, porque acá, como nosotros no tenemos monarquía, no estamos enojados. Entonces, Pues hinchamos mira, como... si pensáis en la monarquía y se puede uno presentar a las elecciones, me llamáis. A mí eso de ser rey tampoco me importaría. Pero tenemos una reina argentina, tenemos a la reina Máxima de Holanda. Sí, bueno, Máxima es un Ah, bueno, lujo, pues es podría. Sí, sí, divina, sí, sí. es una reina, la verdad, yo la adoro, me encanta. ¿Viste? A mí me encanta. Bueno, ustedes no tienen tanta suerte. Vos, menos mal que vos no sos monárquico, porque Leticia tampoco. Che, estábamos hablando de derecho y empezamos a hablar de todos los reyes. No nos importa nada. Leticia tampoco, pero mírala, ¿no? No, la verdad que no es. Pero bueno, con el rey, Juan Carlos, que era un infiel, nada, mentira. ¿Viste? Ya empezamos hablando de chumería. Bueno, No, Juan Carlos, fíjate que está de vecino mío, mi despacho, mi bufete, está justo enfrente de la Corte Suprema y él tiene allí sus asuntillos en Inglaterra también. Entonces lo están juzgando ahora, donde no lo han podido juzgar en España y lo están juzgando no te en puedo Inglaterra, lo cual es creer. muy interesante. Sí, sí, lo están Qué juzgando interesante. por un asunto de acoso con su No. amante, con Corina. Ah, o Sí, sí, sea, es con un la culebrón. chica con la Sí, sí. que ella viaja, que ella lo estaba acusando. Ay, me encantó este tema. Sí, 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 no, ¿Vos tienes qué que verlo, querías? está súper jurídicamente es hermosísimo, o sea, es un tema, fíjate que él está alegando inmunidad y el juez le dice, bueno, pero es que si le diéramos inmunidad en un asunto de acoso, dice, mañana usted se va a Hatton Garden, a la zona de las joyerías, se lleva también un buen puñado de diamantes y aquí no le juzga a nadie, ¿no? O sea, ¿dónde está la inmunidad? Está siendo un debate interesante Qué sobre bueno. la inmunidad. Se ha llevado a casación y se ve el 8 y el 9 de noviembre. Es el siguiente episodio, ¿no? En casación y veremos en qué acaba, ¿no? El asunto de la inmunidad. Se le ha concedido una inmunidad parcial, pero claro, su posición es un poco extraña porque no es un jefe de Estado, es miembro de la familia, o sea, de la Casa Real, pero con unas peculiaridades, ¿no? Y bueno, pues eso no te exime, ¿no? de ser juzgado y ahí está el debate, ¿no? No, fantástico. Un debate fantástico. Y más como decís vos, en España no lo juzgan y lo juzgan en Inglaterra. Increíble. Correcto, sí. No, la verdad que es
esa impunidad, ¿no? Que a Sí, veces impunidad, va de la efectivamente. mano. Ah, y Sí. ella presentó por acoso. Yo pensaba que era la amante. No sabía eso. Sí, pero por acoso en el sentido de la devolución de ciertos fondos que él puso a su nombre y que ella pues no está tan de acuerdo en devolver. Entonces él mandó a los servicios secretos, se supone, todos estos presuntos, obviamente se tendrá que ver en el juicio, ¿no? Y bueno, hay mucha literatura sobre el tema, pero de hecho hay un periodista, Ernesto E. Kaiser, que por cierto es argentino, magnífico periodista, y es el que Sí, sí, mejor lo está conozco, lo tratando conozco. este Sí, tema, ¿eh? sí, Ernesto sí, está sí, tratando sí. este tema fenomenalmente, o sea, con mucho rigor jurídico y es bueno seguirlo. Él te explica todo esto muy bien, mejor que yo, o sea, lo sabe, lo está siguiendo Sí, muy, muy sí, de sí. cerca. Pero digo, qué feo, Juan Carlos, pedir los regalos. Eso es muy feo. La verdad que es Claro, de una... sí, no, Qué feo, qué no está feo. bien, Yo digo, Dani, es no lo está mismo, bien. uno tiene un novio y pide que devuelva los regalos, por favor, es muy El anillo, ¿no? doloroso. El Sí, no está anillo. bien. Y bueno, reyes eran los de antes o ahora se sabe todo y no pueden taparlo, eso también, ¿no? Estamos en Eso es unos lo que pasa. momentos Dan, totalmente. André, ¿me permitís una intervención? Sí, por favor, Perdón. por favor. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Un gusto. Hola. Doctor Fernando del Canto, bueno, Dani, Andrea, la verdad un placer escucharlo. Me quedé con lo de Carlos. Digo, estamos atravesados por el tema de la perspectiva de género y qué falta de perspectiva de género. Coincido que es un muy buen caso para seguir de cerca y sobre todo analizando estas cuestiones, ¿no? de perspectiva de género, y en donde en la casa real nada más y nada menos está faltando. O sea, pretender arrogarse inmunidades en un delito tan, pero tan sensible, ¿no? Así que coincido con eso y bueno, excelente dato, así que lo vamos a seguir de cerca. Y Sí, otra sí, sí, cosa, conviene. con relación al sistema previsional me quedé pensando, digo, qué preocupante que nadie planifica su vejez. Somos profesionales del derecho laburantes como cualquier otro trabajador, en donde estamos atravesados por las emociones, por lo que el desgaste, ¿no? y el compromiso en la salud que lleva el ejercicio de esta profesión cuando lo haces con vocación y responsabilidad, y que no tengamos que tener y que tengamos que laburar hasta avanzada edad, cuando tenemos ya, digamos, debilitados varios de los sentidos, es triste. Creo que es una deuda pendiente poder aunar esfuerzos y poder comenzar a debatir sobre esta cuestión para que los que vienen, o nosotros que todavía estamos ahí en la línea media, nos falta un poquito para jubilarnos, poder cambiar, ¿no? este sistema y dejarle a las nuevas generaciones otra forma de planificar la vejez. Yo me dedico hace 20 años a previsional y lo conozco bien al sistema y me gusta conocer los testimonios de otros países, de cómo tienen el abordaje del sistema en general y también el particular de los abogados, sobre todo de los abogados que ejercen la profesión independiente. Así que muy buen dato y bueno, excelente Dani por esta propuesta y aplaudo su humor, doctor. En estos tiempos es un plus que realmente suma en todos los sentidos y más que enriquece esta entrevista. Así que gracias y disculpas. No, por No, favor, gracias a Dani, ti. por favor, Vivi, por favor. De hecho, Justamente, Viviana, el tema que has sacado de la perspectiva de género, me parece súper interesante y además, como te digo, en la profesión nuestra, donde ya la mayoría de abogadas son abogadas, es un asunto que todavía parece que da miedo debatir, que da miedo hablar
parece mentira, ¿eh? O sea, que estemos tan atrasados en un asunto como este, ¿no? Y en España, por ejemplo, está ahora mismo todo el debate del desdoblamiento del lenguaje, los pros, los contras, etcétera, etcétera, del lenguaje inclusivo, de la denominación de los colegios, colegios de la abogacía, colegios de abogados y abogadas, y creo que es un debate muy necesario y que todavía estamos arañando la superficie, ¿no? Hay mucho, mucho peso de la tradición machista, ¿no? En este tema y que hay que abordar. Y perdona que te haya interrumpido, Andrea, muy machista eso. No, por favor, fantástico lo que dijiste. Sí, yo pienso y hablo de la estructura, ¿no? Del patriarcado, que en esa estructura del patriarcado hay muchas mujeres que tampoco quieren perder su lugar y mujeres que maltratan a mujeres. Yo soy docente de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y el tema que doy, junto con otra querida amiga, con la doctora Viviana Duarro, que ella es la titular, el tema es violencia y discriminación con perspectiva de género en el ámbito laboral. Y justamente a veces uno le pregunta por qué se anotan a los alumnos en esa materia, y la gran mayoría nos comenta que fueron acosados, pero no acosados sexualmente, sino acosados, maltratados, y muchas mujeres lo que nos dicen es que el maltrato viene de otras mujeres, y muy fuerte ese maltrato, que obviamente uno siempre dice, el patriarcado es una estructura de poder que nadie quiere perder su lugar, y hay mujeres que ya tienen su lugar, sienten que son las únicas que llegaron a ese lugar, y entonces lo que terminan haciendo es maltratando a otras mujeres, porque lo único que tienen de malo es que son más jóvenes. Entonces hay como un odio a la gente joven, tanto hombre como mujer, porque la otra vez, por ahí alguno me va a estar escuchando que es un alumno mío, una alumna, lo cuento, obviamente sin decir los nombres ni nada por el estilo, pero bueno, cada uno contaba por qué había elegido la materia. Yo lo veía a él, y yo ya con un prejuicio también, y yo lo veía con la cara diciendo, ay, estas mujeres siempre quejándose, ay, 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 qué pesada. Y al contrario, me llevó una sorpresa, porque él me cuenta del maltrato que él sufrió, y que por eso se había anotado la materia, y realmente hasta las lágrimas. Y me llegó tan fuerte, que yo digo, a veces uno está en lo de uno, y cree, bueno, yo sufro esto, a mí me pasa lo otro, y uno, y uno, y uno, y te das cuenta que el hombre también sufre mucho por ese Anda ya, maltrato. ah, anda ya, anda ya. Mucho pupa. No, 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 no hay color. No hay color lo que sufre una mujer y lo que sufre un hombre. Que no No, se por pongan medallas, supuesto. por favor. No, por supuesto, pero también las generaciones, las nuevas generaciones, tienen otras posturas. Ellos, a mí me pasa con mi hijo que tiene 22 años, ellos tienen otra postura, que no es la postura que teníamos nosotros, que bueno, ay, el hombre tiene que tener auto, tiene que tener esto, tiene. Ellos comparten tanto las obligaciones como los derechos, y los veo, la verdad, Sí. fantástico, fantástico, porque no tienen que ser superhombres, que después, bueno, vos tenés que hacer todo lo que yo digo, porque es eso también. Vos cuando le das tanto poder a alguien, después ocurre que es solamente la palabra de esa persona, y vos sentís que no valés nada, porque yo lo veo con amigas, queridas amigas, grandes profesionales, que dejaron su profesión por casarse con un, no sé, un empresario que le dijo, vení, yo te voy a dar todo, y ese yo te voy a dar todo es también perder tu lugar como persona, ¿no? Que Una trampa es, tremenda. es una trampa tremenda, y después ya cuando tenés cierta edad te cambian por un modelo más nuevo encima. Viene eso que es terrible, terrible, porque uno a veces no lo puede creer, uno ve también la tele, tanta publicidad y todo eso, pero bueno, gracias Fernando, no sé si no te quiero molestar, porque con vos estaríamos hablando 5 horas, porque la verdad que sos un encanto, y mirá, por algo te llamás Del Canto, sos un encanto, porque la verdad que sos fantástico, podemos hablar de toda monarquía, ya podemos hablar de todos los temas, y fantástico el tema que diste de Juan Carlos, fantástico, fantástico. Así que, ¿y lo ves desde tu ventana cuando va? No. No, porque él no va, él está en Abu Dhabi. Él se fue Ah, para está en Abu Emiratos Dhabi. Árabes hace ya 2 años, que dejó España y se autoexilió. Entonces ha venido al funeral de la reina, que por cierto generó bastante revuelo.
y volvió a Abu imagínate. Dhabi, pero él está siendo representado por un despacho de abogados aquí inglés. Y sí, Mirá estoy yendo a vos. sala, estoy yendo a los juicios. Ah, está yendo, qué bueno, qué bueno. Sí, yo estuve en Abu Dhabi hace un mes más o menos, y bueno, estuve en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Al lado de Abu Dhabi, que es en Dubái. Estuve en Dubái, Dubái. y también era muy importante también como nos comentaban, bueno, viste que es fantástico, uno llega, bueno, nosotros Buenos Aires, yo amo Buenos Aires, amo Europa y todo, uno llega y viste que es medio, no digo que parece de juguete Dubái, pero bueno, Sí, claro, de cartón piedra, ¿no? claro, cuando te vas al Total. Cairo, cuando te vas al Cairo te das cuenta qué bueno lo que hay en Dubái y volvés contento porque vos viste eso, que era increíble el Cairo. Yo a veces me quejo de Argentina, pero el Cairo no he visto nada, ni siquiera en Marruecos vi eso, de un descontrol, de cómo cruzás una calle, y la verdad Tiene su que belleza, ¿eh? Andrea, y tiene las su belleza. Lo que pirámides pasa es que fantástico. que hay que Las pasar pirámides, tiempo, hay que pasar tiempo allí. Pero sí, sí, las pirámides es fantástico, pero realmente valoré lo de Dubái, y más que nada ese valor que le dan a sus ciudadanos, ¿no? Porque vos no podés poner una empresa, te tenés que ir con un local, y que el local tiene que tener el 51% de las acciones. La verdad que es fantástico también cómo está manejado Dubái. Y bueno, ahora vamos a verlo, como decía Daniela recién, lo de Qatar. Estamos todos ahí expectantes, también con lo del fútbol, que acá ya ya qué sé, yo no sé, alguna alegría. A veces Argentina no tiene muchas alegrías, ¿viste? no, Entonces nos no. volvemos, nos volvemos locos con el fútbol, con las figuritas, están peleándose todo, hasta metieron un juicio porque no consiguen figuritas. Bueno, somos muy particulares, Argentina es muy particular, amo Argentina, y ahí la veo a Daniela que me dice, Andrea, deja de hablar de esto porque tengo que preguntarle temas importantes a Fernando. No, 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 nada estoy más. disfrutando escuchándote. Los escuchaba y pensaba de aquel mito que Inglaterra y Argentina no se llevan bien, que hay siempre alguna rencilla. Y vean ustedes qué hermosa entrevista estamos haciendo desde Londres Y con un desde español Buenos Aires encima, hasta con un donde ya. gallego, ¿no? ¿Qué Bueno, más podés Además que pedir? soy gallego, oye, que soy gallego de verdad, ¿de mi sangre es ¿Sos gallega, de Galicia? aunque me Galicia? crié, no, me crié en Andalucía, pero mis padres son gallegos y los abuelos y todo, ¿no? O sea que Mis soy ancestros gallego. también son de Galicia. Tenemos las mismas Con esa Fernando está implicación retentado. argentina. Y yo Así que digo, bueno, Viviana quiere tocar un tema, la veo muy seria, dice, ¿qué pasa? No, estoy disfrutando porque la verdad que tiene una risa tan Ay, es contagiosa. divino, sos divino, Te digo que Fernando, sos es divino. la primera vez que nos pasa que nos reímos tanto. No, Está muy y Por bueno. están no llorar, ¿no? escribiendo, yo ya les puse a las chicas, les digo, Fernando es casado, por favor, ya las chicas ahí en Facebook Live están Ay, por escribiendo, digo, WhatsApp. basta, por favor, basta, chica, que está la señora ahí al lado, sean respetuosas. y la La verdad, un señora placer, también un placer. sudamericana, ¿no es cierto? Colombiana, su señora, no. Bogotana, Rola. Ah, bueno, sí, tenemos un crisol de sangre latina. Sí, sí, Fantástico, total, fantástico. un gusto estar con gente Así que latina siempre. bueno, entonces lo que le podemos decir al público, porque son casi todos abogados y abogadas, es, chicos, a trabajar, a trabajar toda la vida. Y como dice Fernando, si no les gusta la profesión, igual van a tener que trabajar, tristemente. Así que traten de que les guste, traten de que les guste. Así que eso es Y Andrea, fundamental. mira, algo que digo siempre en serio, porque me encanta participar en estos foros, sobre todo con gente de Latinoamérica, ¿no? Que además, sinceramente, pienso, y siempre se lo digo a mis compañeros abogados españoles, que está mucho más preparado el abogado latinoamericano que el abogado español, pero con diferencia, para salir por el mundo, ¿eh? El abogado español es muy de pueblo. Y eso lo digo aquí, ¿eh? Y lo digo y lo escribo y me machacan por eso, ¿eh? Pero esa es la realidad. Entonces siempre estoy a disposición. Ha habido ya varios compañeros y compañeras argentinas que me han contactado aquí en Londres
y todo lo que pueda ayudar, yo siempre encantado. O sea, porque aportamos mucho al derecho internacional, ¿no? Y eso hay que ponerlo también en valor. La formación de un abogado en Latinoamérica es muy potente, muy profundo, también a nivel sociopolítico, por la realidad que se ha vivido, ¿no? Y todo esto es una aportación al mundo jurídico que muchas veces por timidez, por ese complejo que tenemos, ¿no? Nos impide sacarlo. Entonces yo siempre que pueda apoyar a compañeros, compañeras, siempre adelante. O sea que estoy disponible en ese sentido, ¿no? Ay, gracias, gracias. Bueno, y nosotras sabés que cuando vengas, ¿has venido, conocés Argentina? Nunca, qué vergüenza. Nunca. O sea, yo Ay, lo más bajo que he llegado ha sido en las Américas a Colombia. Estuve en ah, México, estuve viviendo varios meses ay, es hermoso, y después he bajado a Colombia y quiero bajar y Uruguay. O sea, tengo tenés que venir, muchísimas ganas de bajar. Sí. tenés que No se va a venir, arrepentir, no se va a nada, porque es arrepentir porque fantástico, es muy, acá, Mi cuñado vive allí, es un apasionado del tango y vive en Buenos Aires. O sea, entonces vive en ese mundo del tango y gira por todo el mundo. Es un pro, ¿no? sí, nada, es tenemos Tengo fantástico. ganas. muchos latinoamericanos viviendo aquí en Buenos Aires, de Colombia, de Venezuela, de República Dominicana, y los recibimos con mucho cariño a todos siempre. Sí, la verdad que es fantástico, es fantástico. Bueno, somos anfitriones del mundo, nos encanta que vengan todos, nos encanta viajar también a nosotros, estar ahí. Y la veo a Viviana que está diciendo que la perspectiva de género, están hablando de todo menos de perspectiva de género. A ver, Viviana, ¿qué pasa? Importantísimo, No, Viviana, por favor. yo le quería preguntar cuál era la especialidad a la que se dedicaba, qué es lo que más hace en su profesión. Eso quería preguntarle, no sé si ya le han preguntado, pero me intrigaba eso. Y si Sí, disfruta. yo lo que más hago es derecho tributario, derecho fiscal, lo que más hago es eso, pero trabajo con clientes privados. Entonces, para mí es un placer siempre estar trabajando con personas. No me gusta tanto trabajar con corporaciones y eso es mi trabajo, digamos, con lo que me gano la vida. Después le dedico casi, yo diría, el 30% de mi tiempo al activismo. Entonces me dedico bastante a la promoción de los derechos humanos. Mi esposa es una gran activista del movimiento feminista y ella tiene una agencia de comunicación con perspectiva de género. Y bueno, ella ha publicado también sus libros y sus cosas y juntos pues hemos trabajado mucho en este tema, ¿no? De lo que es dar mayor visibilidad, ¿no? A la problemática de la discriminación, de la violencia de género, también en la profesión. En la abogacía es un tema muy preocupante y en la justicia en general. Entonces es un asunto que trato de poner también mi granito de arena, ¿no? En la medida que puedo, ¿no? De colaborar y de llevar incluso algunos casos pro bono, ¿no? Y trabajar en este asunto. Qué bueno, la verdad, espectacular, qué lindo. ¿Y qué actividades recreativas tiene? ¿Qué le gusta aparte de la profesión? ¿A qué te dedicas? ¿Qué hobby tenés? ¿Qué Me pasiones gustan aparte del derecho? muchas cosas y me reía cuando hablabas de lo del sacerdote, ¿no? No es porque nos arrepintamos de la vida, pero a mí una de mis pasiones es la teología y me gusta mucho estudio sánscrito, entonces me gusta mucho estudiar manuscritos de teología pues de hace muchísimo tiempo, ¿no? En concreto del siglo IX. Y aquí en Oxford hay un grupo de gente tan loca como yo que hace ese tipo de trabajo en la universidad y entonces nos vemos de vez en cuando y nos dedicamos a leer esos textos y a analizar y a trabajar en esos textos, ¿no? Eso es una de las cosas que me gusta mucho leer, me encanta el cine, he producido también un par de documentales, me gusta mucho la historia, el pensamiento crítico, o sea, creo que es una de las grandes asignaturas que como abogados y abogadas no se nos enseña, ¿no? Y creo que necesitamos una abogacía mucho más crítica, ¿no? Son cosas muy aburridas, la verdad. Me debería de gustar más el baile y el deporte y eso, pero no se me da. Bueno, el sacerdote que le comentábamos en la previa, que vamos a entrevistar el mes que viene, justamente es especialista en derecho canónico y es también español, porque ¿Así cómo se llama? es
catalán de Barcelona, creo, si no me equivoco, el doctor Alejandro Entonces Vázquez catalán, no Dodero. sé español. O sea que en España estamos así, ¿no? O sea, cada Sí. uno es de un sitio, pero bueno, no, siempre ha sido así, ¿no? Yo soy andaluz, y medio gallego. Claro. Sí, cada uno saca a defender su banderita. Y eso que somos Eh, un mini país, pero fíjate tú la que montamos, ¿eh? El doctor Alejandro Vázquez Dodero, luego de haber ejercido como abogado, se ordenó sacerdote y es especialista en derecho canónico, así que lo invitamos a nuestra próxima entrevista, que va a ser el mes que viene, así que ya recibirá también Mándame el link. Sí, me el gustaría link de invitación. seguirlo. Un Ay, placer, doctor. fantástico. Queremos Igualmente. agradecerle. No le vamos a sacar más tiempo, sabemos que en Londres es bastante tarde ya, así que fue una entrevista genial, Ay, muy divertida, la disfrutamos mucho. Yo Voy a también. dejar que mis compañeras coequippers también puedan despedirse. Bueno, solo gracias. Gracias, Andrea, gracias, Dani, y un placer conocerlo, Fernando. Realmente una entrevista muy divertida, con mucha información, y la disfruté mucho también, así que agradezco a Comunicación y a Derecho por todos estos momentos. Gracias. Gracias Vivi, gracias Dani. Bueno, gracias Fernando, fantástico. Ya queremos estar ahí en Londres para chusmear un poco. Bueno, yo, viste, la tipa Cuando quieran. sigue hinchando con la monarquía. Quiero verlo a Juan Carlos porque está en Abu Dhabi, así que bueno, ahí me está jorobando, pero bueno, quiero ir a verlo a Carlitos III, a ver cuánto dura. Bueno, no, y lo Sí, adoro. venga pronto. Che, qué re maleducada, ¿viste? Atrevida. Oye, gracias a vosotras y un gusto, ¿no? El haber compartido este tiempo y bueno, pues cuando quieran nos volvemos a ver sin problema. Totalmente, Bueno. totalmente. Bueno, gracias. Un beso Gracias. grande. Cariño, Gracias. cariño, nos vemos pronto. Beso, 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 Gracias. Gracias, beso. un beso.